les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 12. Salmo 12. También lo pueden leer en la pantalla. Salmo 12 del 0 al 8. Así dice el Señor: al músico principal sobre Seminit, salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El contexto de nuestro pasaje es imposible de ubicar, por lo menos el contexto histórico. Es muy probable que este salmo haya sido escrito en los días en que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, pero eso no es seguro. Sin embargo, al analizar nuestro pasaje en el contexto del primer libro de los Salmos, vemos en el Salmo 1 lo que necesitamos para ubicar contextualmente nuestro pasaje. El mundo polarizado del plan de Dios que nos presenta el Salmo 1 es sin duda el contexto necesario de nuestro texto. Pero ¿qué quiere decir usted, pastor, cuando habla de un mundo polarizado, como enseña el Salmo 1? ¿Qué significa la expresión mundo polarizado? Recordemos el plan de Dios. Primero, Dios creó el bien. Segundo, Dios permite el mal. Y tercero, Dios destruye el mal por medio de la cruz. Cuando Dios permite el mal, entonces aparecen los malos. Y a la vez, Dios regenera de en medio de esos malos a sus escogidos y les permite por gracia y por la cruz recuperar la imagen de Dios, y así deja la tierra llena de malos y regenerados. Deja sobre la faz de la tierra a los malos en una guerra perpetua contra sus elegidos que han sido restaurados, como enseña Génesis 3:15. Recordemos Génesis 3:15, véanlo en la pantalla. Dice la Sagrada Escritura, yo espero que todos ustedes aprendan de memoria este texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Eso es lo que llamamos un mundo polarizado. La enemistad, la guerra permanente que hay entre los que han sido regenerados, renovados en la imagen de Dios, y el hombre común, el hombre como es naturalmente después de la caída. Y nuestro salmo, que tiene ese contexto, nos aclara que los malos, los que no han sido regenerados, siempre serán mayoría. Nuestro salmo nos aclara que en ese mundo polarizado, los malos siempre serán mayoría. Nuestro pasaje, al igual que el salmo anterior, describe el transcurrir de la vida sobre la tierra según el plan de Dios. Nuestro salmo describe el presente y el futuro de un mundo polarizado. Describe la opresión que las mayorías de hombres no regenerados
ejercen sobre las minorías piadosas y cómo esas minorías piadosas claman a Jehová por salvación y Él los oye. El tema pues de nuestro salmo es la opresión de las mayorías depravadas a la minoría elegida y la destrucción de ellos por Jehová. La destrucción de las mayorías por Jehová, puesto que ellas oprimen a las minorías elegidas y ellas claman a Dios y Dios los oye. Y el título que le hemos puesto a nuestra exposición en esta noche es Cristo contra las mayorías. Cristo contra las mayorías, y ya se podrán dar cuenta de que la palabra clave que vamos a estar usando todo el tiempo es la palabra mayorías. En nuestro pasaje vemos acerca de estas mayorías tres cosas. En primer lugar, la súplica por ser salvado de las mayorías, verso 1. En segundo lugar, la descripción de las mayorías, verso 2, 4 al 5 y el 8. Y en tercer lugar, la promesa de destrucción de las mayorías, el verso 3 al 7. La súplica por ser salvado de las mayorías, la descripción de esas mayorías y la promesa de destrucción de esas mayorías. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo. Viajaremos al siglo I para ver a Cristo y al siglo XXI para aplicarlo a nuestras vidas. Tres cosas pues. En primer lugar, súplica por ser salvado de las mayorías. Verso 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esta súplica implica la presencia sobre la tierra de mayorías depravadas y la permanente opresión que éstas ejercen sobre la minoría piadosa. Entonces los piadosos, la minoría, afligidos, claman a Jehová, Él los oye y los libra de tales opresores. Esa es la súplica. Ahora David describe el perfil, cómo son esas mayorías depravadas. Y ese es nuestro segundo elemento en el Salmo, la descripción de las mayorías en el verso 2. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Estas personas, las mayorías, todos son mentirosos, todos son lisonjeros. Lisonjeros significa que adulan a su compañero para obtener ganancias. Son de doble corazón, de doble ánimo. Es decir, en estas mayorías nadie es sincero. Y estas son las primeras características de esta descripción. Pero David avanza con esta descripción diciéndonos que estas mayorías están en plena rebelión contra Jehová. Verso 3 y 4. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Esa característica ya la mencionó. Y la lengua que habla jactanciosamente. Son jactanciosos, son orgullosos. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Y aquí en estas últimas dos líneas hay una expresión de máxima rebelión. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y esa última expresión, ¿quién es Señor de nosotros?, nos hace recordar al Salmo 2. En el Salmo 2, versos 2 y 3, las grandes mayorías están buscando liberarse por completo de Dios. Rompamos sus ligaduras. Estas mayorías buscan total autonomía, total libertad para hacer lo que su depravado corazón les impone. Dicen ser libres de todo, pero son esclavos de su depravación. Continúa la descripción de esta mayoría en el verso 5. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Esta es la esencia del problema. Las mayorías depravadas oprimen de variadas maneras a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres?
Los pobres son los justos como David. Los pobres son los que temen a Jehová como David. Lo que sucede es que en la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de los justos somos de bajos recursos económicos y por eso la Biblia nos llama los pobres. La Escritura dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. O sea que no solamente somos la minoría, sino que también somos pobres. Sin embargo, tenemos al Señor. Tenemos más que todos los que lo tienen todo. Entonces estas mayorías oprimen a la minoría escogida. ¿Y de qué manera la oprimen? Muy bien, tratan de imponer sus perversidades, se burlan. Estas mayorías se les llama en la Escritura burladores o escarnecedores. Segregan a la minoría, la discriminan, les impiden posibilidades de negocio, posibilidades de empleo, les afectan en días de persecución, destruyendo sus bienes y hasta llegan a matarlos. Ha sucedido a lo largo de la historia y volverá a suceder. Veamos el último elemento en la descripción de estas mayorías, verso 8. Cercando andan los malos. Cercando significa que están por todas partes, se mueven de aquí para allá. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Presten mucha atención con este texto. Dios permite que los malos permanezcan por largos periodos de tiempo sobre la tierra en una condición de dominio y superioridad. Por eso debemos tener una mente preparada para la aflicción. Pero Dios en su tiempo destruye a estas mayorías. Y cuando las mayorías prevalecen bajo el permiso de Dios, la vileza, la maldad es exaltada. Las mayorías llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo y exaltan lo malo. Y estas mayorías legislan a favor de sus maldades. Y cuando el malo no es castigado, como en naciones donde la justicia es corrupta e ineficaz, entonces se aumenta mucho más la maldad sobre la tierra. Es una imagen muy similar a la que tuvo la humanidad en días previos al diluvio y se va a repetir en los días previos al gran final. Recordemos Génesis capítulo 6, versículo 5, pueden verlo en la pantalla, previo a los días de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten de nuevo la imagen de mayorías depravadas. Este salmo parece haber sido vivido también por Noé, pero igual que en días de Noé, Dios no tolerará indefinidamente la prevalencia de las mayorías depravadas, sino que las destruirá para siempre a su debido tiempo. Pero antes de hacerlo y durante todo el tiempo de la opresión, Dios en nuestro salmo promete protegernos a nosotros, la minoría oprimida. Y ese es nuestro tercer punto. Ya vimos la súplica que hacemos los oprimidos para ser librados de las mayorías. Vimos la descripción, el perfil de estas mayorías. Y ahora vemos la promesa de destrucción de las mayorías. Regresemos al verso 3. Verso 3. Estas palabras son tan claras y tan importantes y tan potentes que debemos tenerlas resonando en nuestra mente todo el tiempo. Así dice el Señor: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y todo el pueblo responde. Es una amenaza para los que pertenecen a estas mayorías depravadas, pero a la vez es una promesa para los piadosos oprimidos. ¿Cuál es la promesa? Vamos a vivir en un mundo sin malos, sin mentirosos. ¡Wow! ¡Qué promesa! Verso 5. Por la opresión de los pobres,
por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Noten de manera especial esta expresión, por el gemido de los menesterosos. ¿En qué los hace pensar esa expresión? Por el gemido de los menesterosos. Vamos a reconstruir la imagen otra vez. Tenemos una mayoría depravada que está oprimiendo a la minoría piadosa. Los piadosos, la minoría, están sufriendo mucho y el Salmo dice, por el gemido de los menesterosos. ¿En qué les hace pensar eso? En el culto de oración. ¿O no es así? ¿Dónde es que gemimos los menesterosos? En nuestro culto de oración. Nuestro culto de oración determina, aunque Dios ya decretó lo que va a hacer, pero nuestro culto de oración juega un papel muy importante en la destrucción de las mayorías depravadas. Porque ¿a qué venimos nosotros al culto de oración? A gemir. A gemir. Y nuestras oraciones determinan el curso de los hechos que acontecen en la historia de la humanidad. Ahora, después de dar esta amenaza promesa, es una amenaza para las mayorías, es una promesa para las minorías, Dios superasegura su amenaza promesa con el número 7 que indica perfección. Vean conmigo el verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Cuando dice palabras limpias, que la palabra de Jehová es limpia, lo que está diciendo es que la palabra de Jehová es la pura verdad. Pero ¿qué tan seguro es que se cumpla esta amenaza promesa contra la mayoría depravada? Si ustedes pueden encontrar una impureza en una joya de plata, hecha con ese metal purificado 7 veces, 7 veces pasado por el fuego para quitarle la escoria, si ustedes pueden encontrar en una joya de plata alguna impureza después de haber sido purificada 7 veces, entonces la promesa no se cumplirá. Y eso es imposible. Pero aún antes de que venga la destrucción de las mayorías depravadas, cuando los piadosos están viviendo la plena opresión, Jehová ha prometido también protegerlos. Vean conmigo el verso 7. Dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Noten en especial este pasaje. Es una promesa de protección. Y esta promesa equivale a las palabras del Señor Jesús cuando dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero alguien se preguntará, si Jehová ha prometido protegerlos en todas las generaciones, como dice el verso 7, ¿por qué algunos mueren como mártires? Bueno, el Salmo 116:15 nos da la respuesta. Pueden verlo en la pantalla. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, salir de un mundo en el que predominan las mayorías depravadas es una gran bendición, ¿no es así? Salir de un mundo donde predominan las mayorías depravadas es una gran bendición. Y algo más, salir padeciendo por causa del reino de Dios y su justicia es un grandísimo privilegio, como enseña Filipenses 1:29, lo pueden ver en la pantalla. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así pues que no hay duda, Jehová los protegerá, aunque algunos van a morir, van a recibir el enorme privilegio de salir de este mundo donde predominan mayorías depravadas y de ser martirizados por el reino de Cristo. Eso es un gran privilegio. Lo otro que hay que aclarar con respecto al verso 7 y esta protección es lo que podemos llamar el modus operandi de Dios. Vean esa frase en la pantalla.
modus operandi de Dios, o lo que también podríamos llamar la capacidad dramática de Dios. Vean también esa expresión en la pantalla. La capacidad dramática de Dios. Es decir, presten mucha atención. Dios permite que las mayorías depravadas ataquen a su minoría hasta el punto de casi destruirla. Y en el último momento lo salva. Dios es un dramaturgo. Vean esa expresión en la pantalla. Dios es un dramaturgo que produce dramas. Y en sus obras, Él genera una gran trama, una trama tremenda en la que su minoría padece mucho, pero luego les da un grandísimo final. Un ejemplo bien claro en la Escritura es el libro de Esther, aunque por todas partes de la Biblia vemos su capacidad dramática. ¿O no les parece una gran capacidad dramática de Dios en la historia de José? ¿O qué tal la historia de Ruth y Noemí? Capacidad dramática. Así obra Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros vamos a ser la minoría que Dios usa para generar un gran drama, pero para darnos un grandísimo final. Y alguien preguntará: pastor, ¿pero por qué hace Dios así? Y la respuesta es muy sencilla: para autoglorificarse. Miren esa expresión también en la pantalla. Para autoglorificarse. Eso es una palabra importante. Usted debe incluirla en su vocabulario, debe ponerla en su mente. Dios en su plan busca autoglorificarse. ¿Por qué? Porque el supremo bien del hombre es ver en el máximo nivel posible la gloria de Dios. El supremo bien del hombre es ver en el máximo nivel posible la gloria de Dios. Y están viendo esa frase también en la pantalla. Entonces la promesa se cumplirá. La promesa de destruir las mayorías se cumplirá, pero se cumplirá en los términos de Dios. Dios permitirá que los malos prevalezcan por largo tiempo. Dios permitirá que su pequeña minoría, su pequeña manada sea fuertemente oprimida. Ellos clamarán aún estando al punto de ser destruidos, y luego Dios vendrá y les dará un gran final. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que aprender de cómo Dios opera. Ese es su modus operandi. Esa es su capacidad dramática. Y esto te lo estoy diciendo para que cuando llegue, como les dijo el Señor a sus discípulos, no los tome por sorpresa. ¿Dónde está Cristo en nuestro salmo? En David. Todo lo que sucedió a David le iba a suceder al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue calumniado, oprimido y arrebatado por las mayorías. La turba dirigida por Judas fue a apresarlo. Y cuando preguntaron: ¿quién es Jesús de Nazaret?, él dijo: yo soy. Y todos cayeron al suelo, como narra Juan 18 del 4 al 6. Una hermosa imagen de su victoria sobre las mayorías malvadas. Luego se enfrentó a otra multitud que gritaba contra él: crucifícale, crucifícale. Y al final lo asesinaron, pero él los venció con su muerte, como enseña Hebreos 2:14, que pueden verlo en la pantalla. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Las mayorías creyeron que lo habían vencido, pero él las había vencido a ellas. Aleluya, gloria a Cristo. Esas mayorías capitaneadas por el diablo creyeron destruirlo al llevarlo a la cruz, pero él los destruyó a ellos con su muerte, mostrando la genialidad de la estrategia de la cruz. Y de esas mayorías rescató a muchos del infierno por medio de los sermones de Pedro. Primero 3,000, luego 5,000, rescatados de esas mayorías depravadas por la obra de la cruz. Hermanos, cuán gloriosa es la cruz.
Y ella, la cruz, continúa rescatando a muchos de esas mayorías depravadas en todas las naciones hasta que se complete el último de los rescatados, y entonces vendrá por segunda vez para arrojar a las mayorías depravadas al infierno. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? La primera aplicación es esta, mis hermanos. La relación entre mayorías depravadas y minorías oprimidas no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Nunca. Debemos estar preparados para vivir lo mismo que David, lo mismo que el Señor Jesús. Y por eso insistimos que debemos tener una mente preparada para la aflicción. Y una mente preparada para la aflicción tiene anticipación. Con anticipación sabemos que vendrán las opresiones. Una mente preparada para la aflicción tiene autopredicación. Con la autopredicación nos recordamos las promesas y las amenazas de la palabra purificada 7 veces. Pero una mente preparada para la aflicción no solamente tiene anticipación, no solamente tiene autopredicación, sino que tiene la seguridad de un buen final para la minoría y de un mal final para la mayoría. Y eso nos alimenta en nuestra fe con la seguridad de un buen final para la minoría y de un mal final para la mayoría. Resistiremos las opresiones hasta que seamos librados de una u otra manera, sea con alivios que Él envíe, sea con la muerte. Resistiremos y venceremos a las mayorías que nos oprimen, a nosotros los piadosos. Segunda aplicación, es obvio, ya la mencioné, el culto de oración. Cuán importante es nuestro culto de oración. Nuestras oraciones marcan el curso de la historia de la humanidad. Hermanos, recuerde este versículo 5. Por el gemido de los menesterosos me levantaré, dice el Señor. Curiosamente, presten atención a esto. Curiosamente, hoy día hay nuevas minorías depravadas que parecen estar dictando las leyes y cambiando la sociedad. Pero no es así. Son las mayorías que se complacen en la iniquidad de esas nuevas minorías abominables de homosexuales, de ideologías de género aberrantes, pro aborto, pro eutanasia, pro legalización de narcóticos. Esas minorías no están gobernando, es que ellas seducen a las mayorías porque todos son depravados. Nosotros somos la verdadera minoría oprimida y nosotros debemos resistir tales abominaciones y permanecer firmes. Somos una verdadera minoría oprimida que ora en sus cultos de oración diciendo: salva, oh Jehová. ¿Por qué? Porque se acabaron los piadosos, porque las mayorías predominan conforme a tu plan. Tercera y última aplicación, debemos continuar rescatando a los elegidos de esas mayorías depravadas por medio del evangelismo. Hermanos, nada debe detener el evangelismo. Con el evangelismo nosotros hoy vencemos a las minorías depravadas. Con uno que rescatemos, las hemos vencido. Y para nuestros amigos, para los que no han entregado su alma a Cristo, amigo, tú estás entre las mayorías depravadas, las mayorías llenas de mentiras, de lisonjas, de violación de la ley de Dios. Tú apruebas a esas minorías abominables. Solo hay un escape para ti: Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Solo Él te salva del horrible destino que espera a las mayorías depravadas y a esas nuevas minorías abominables. Amigo, te tengo esta noche una invitación. Ven a ser parte de la minoría santa y oprimida. Amigo, huye a Cristo
de esta perversa generación. Oremos. Señor, este salmo es demasiado claro, demasiado poderoso. En él podemos ver tu grandeza, la grandeza de tu ser. En él podemos ver la grandeza de tu plan. En él podemos ver la grandeza de tu cruz. Podemos ver también la grandeza de tu ley. No hay nada como obedecer tu ley, andar en tus caminos. Y la grandeza de tu providencia. Cómo has decretado que mayorías depravadas opriman a tu manada pequeña, pero tú los salvarás antes de que ellos la destruyan, y les darás a ellos un gran final, y a ellos, las mayorías, un terrible final. Estamos seguros que esa palabra limpia, purificada 7 veces, se cumplirá, porque así dijo el Señor. Amén.